¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Vamos con dos notas y dos comentarios, por supuesto, al respecto de lo que está sucediendo, pues con dos temas que hablan de la relación México-Estados Unidos. El primer caso, lo que sucede con el buque Escuela Cuauhtémoc, vamos a actualizar la información. La Agencia Nacional para la Seguridad del Transporte ya confirmó que se indaga la operación de un buque remolcador como primeros pasos para esclarecer las causas del accidente del buque Escuela Cuauhtémoc con el puente de Brooklyn el pasado sábado. Este lamentable episodio que dejó un saldo de dos marinos mexicanos muertos y veinte heridos. La agencia indicó que se investigan las maniobras que hizo el remolcador, que de acuerdo con la línea preliminar de tiempo en que se dieron los hechos, bueno, pidió apoyo 45 segundos antes de que esto ocurriera. De acuerdo con la cronología ofrecida a las 20:24 horas, hubo un llamado por radio pidiendo asistencia de otros remolcadores, según consigna el periodista Arturo Ángel, y después hicieron dos llamados más. Finalmente, fíjese lo que son las cosas. El impacto se dio a las 20:24 con 45 segundos y a las 20:27 se paró. A las 20:30 la policía de Nueva York llegó precisamente al lugar y Michael Graham, quien es integrante de la junta directiva de la NTSB, informó que se revisarán los protocolos de cómo se tuvo que haber realizado esta operación. Según el alcalde de Nueva York, Eric Adams, el percance del buque escuela pudo ser resultado de una pérdida de control del piloto del propio puerto estadounidense, quien estaba al mando de la nave de la Armada de México al momento del impacto. Las indagaciones van a determinar a profundidad, más allá de los dimes y diretes y demás, pues las causas, ¿no? Incluso el investigador a cargo del caso agregó que el primer reporte, fíjese, el primer reporte preliminar con conclusiones estará listo hasta dentro de 30 días. 30 días. Y que toda la investigación oficial tomará de 12 a 24 meses para un reporte final. Añadió que están trabajando con el gobierno mexicano, por lo que se mostró optimista en tener una respuesta pronto y buscarán entrevistar a la tripulación tanto del buque Cuauhtémoc como del remolcador, ¿no? Ahí la tiene usted, ¿no? Esta es la última o parte de la última información que se ha dado en torno a este buque. Es decir, que para saber realmente qué pasó o para saber qué pasó según esta investigación, pues nos tendremos que esperar un año o hasta 2 años en un momento dado, a menos claro que aceleraran los trabajos, las investigaciones y demás. El preliminar estará en 30 días, pero de ahí viene otro tipo, me imagino, de trabajos para poder consolidar las hipótesis principales o para poder darle juego al informe preliminar. Lo cierto es que todo parece indicar, como se comentó desde un principio, que tiene una responsabilidad las personas que trabajan en ese tipo de labor que es tan complicada, que es tan difícil y para la cual requieres una expertise no solamente profesional, sino también personal, una inteligencia emocional y una seguridad al momento de manejar tus controles, porque imagínese la presión que tienes tanto en el aire como en el mar, de tener que guiar a las distintas embarcaciones o aviones que literal dependen de ti. Y si tú te equivocas, si tú te confundes, si tú te retrasas, si tú no llevas a cabo los protocolos necesarios, pues pasan accidentes, accidentes que cobran vidas. Entonces, sin duda se requiere gente capacitada al frente de estas oficinas, de estos lugares. Y es algo que se ha criticado mucho en el caso de Donald Trump, que debido a los reajustes financieros, Trump ha disminuido precisamente el número de personal, además de un hecho que no se puede dejar de lado, la cuestión de la preparación. La cuestión de la preparación, esto viene, ya tiene un rato, fíjese que este tema, yo recuerdo cuando estalló, ¿no? Que hubo gente del Partido Demócrata que lo denunciaba, que decía que Trump estaba retirando recursos a este tipo de labores y que consideraba que eran muy fáciles de hacer y que por lo tanto cualquiera podía hacerlas, cuando la realidad pues es otra, ¿no? Es otra completamente distinta. Entonces habrá que esperar, por supuesto, que lo que ha pasado. Bien, se vienen abajo muchos de los comentarios que escuchamos por parte de la oposición. Por ejemplo, Carlos Marín, que hizo una verdadera disertación a la idiotez, y lo digo con todo respeto, hablo del terreno profesional, no, en donde no es posible escribir lo que este hombre escribió, en donde no es posible en ningún sentido, de verdad de las cosas,
caer ya más bajo. Entiendo que con Marín pues no debería sorprendernos absolutamente nada, ¿no? Porque Marín pues es un hombre sumamente cuestionado en su honorabilidad periodística, un hombre que no tuvo ningún empacho en responsabilizar a los padres, en criminalizar a los padres de los 43, con tal de defender al gobierno de Enrique Peña Nieto, de mofarse de distintas activistas, de distintas voces, quienes exigían en muchas ocasiones la aplicación real de la ley, porque con eso de que me parece que el señor es abogado, no recuerdo muy bien, siempre se las da de una capacidad lingüística, literaria, de conocimiento de la ley, un letrado en muchos sentidos, pero la realidad es que es un personaje que muestra hasta dónde llega la corrupción periodística, hasta dónde llega la miseria periodística, hasta dónde llega la vileza periodística, en donde no importa, por supuesto, ofender a quien tengas que ofender con tal de quedar bien con las personas, grupos en el poder que te pagan, o bien para que puedas desfogar parte de tu frustración y coraje ante algo que no te parece. No, él asegura que es una vergüenza internacional, así lo dijo, ¿no? Que pone a México en el ridículo por la elección judicial. O sea, lo que dice en su primer párrafo es: la vida de dos cadetes de la Secretaría de Marina fue el precio de la más reciente vergüenza internacional que pasa a México, la víspera del ridículo que la guarda con la demencial elección judicial. Por supuesto, Marín jamás estaría a favor de una elección judicial. Él es un hombre que se ha forjado en ese viejo sistema en donde la justicia pues se compra. Punto. Entonces, imagínese, ¿usted cree que un periodista como él va a estar a favor de una reforma judicial, de una elección judicial, que de una u otra manera puede derivar en cambiar las cosas para estos grupúsculos? Pues por supuesto que no. No, hace toda una cronología precisamente de lo que pasó, ¿no? Y dice: el mensaje al mundo se volvió de vergüenza y parece ilustrar lo que ocurre en México desde diciembre de 2018 con los primeros destrozos del obradorato desde el poder. Imagínese, ¿qué nivel de coraje o qué nivel de furia o qué nivel, ¿no? puede estar recibiendo Marín, que vincula este tema del cual no tiene ni idea de cómo pudo haberse llevado a cabo, de por qué se presentó, de todos los aspectos alrededor, y lo vincula con la figura de López Obrador, lo vincula con la figura de Claudia, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, de verdad, a mí me parece en serio fuera de toda lógica lo que hace este hombre. Insisto, no es la primera vez, ¿no? Que Marín cae en situaciones de esta naturaleza, pero bueno, ahí está un ejemplo palpable, ¿no? De la podredumbre, insisto, que existe en algunos periodistas, algunos analistas, algunos opinadores, ¿no? Incluso hay otro párrafo en donde dice: el capitán de la nave informó algo que me hace pensar en lo sucedido con los dos más recientes presidentes de México. Perdió el control de la embarcación. Vea usted. Pero bueno, es Carlos Marín, y qué se puede esperar de personajes como él, ¿no? A final de cuentas, pero bueno, llega a ser muy, muy lamentable este comportamiento. Ahora, ¿cuál es el otro tema? La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el nuevo embajador de Estados Unidos con México, Ronald Johnson, quien presentó sus cartas credenciales en Palacio Nacional como parte de este protocolo diplomático. Además, la mandataria recibió a 4 embajadores más, quienes también presentaron los documentos de sus respectivos países. Y bueno, la Cancillería precisó previamente que los embajadores a presentarse oficialmente ante la titular del Ejecutivo Federal eran Mesawit Mejila, de Argelia; de República Dominicana, Juan Bolívar Díaz Santana; de Colombia, Carlos Fernando García Manosalva; Milán Sigán, de República Eslovaca; y el estadounidense Ronald Douglas Johnson. Desde hace días, Sheinbaum ha manifestado su interés por mantener una relación de respeto, de cooperación con el gobierno estadounidense, ¿no? Y al confirmar el encuentro con Johnson, señaló: ya lo vamos a recibir hoy, ya platicaremos con él, queremos tener una buena relación. Por su parte, Johnson, bueno, aseguró que trabajará con Claudia Sheinbaum, con su equipo de trabajo en prioridades como seguridad, frontera y migración. Y luego de que esta tarde entregara sus cartas credenciales, el diplomático entre comillas, agradeció a través de sus redes sociales la plática, lo que definió la calidez que recibió de la presidenta de México. Textualmente escribió: agradezco a la presidenta la plática y su calidez durante la entrega de cartas credenciales, trabajaré con ella
y con su equipo en prioridades como seguridad, frontera y migración. Fue lo que dijo este hombre, que es diferente, completamente diferente su perfil al de Ken Salazar, aun y cuando los dos, pues siempre valorarán, ¿no? Lo que son los intereses norteamericanos. En una charla, Kurt Hartberg nos, perdóname, nos señalaba cómo muchas veces estas embajadas, ¿no? Son vendidas, es decir, llegan a los países representantes no de una ideología política, sino de una ideología económica. Incluso cuando hablamos de personajes provenientes de la CIA, recuerda que desde hace muchos años, los mismos generales de Estados Unidos llegaron a denunciar que las guerras se libraban para fortalecer a Wall Street, no para otra razón. Entonces nos topamos precisamente con los intereses que hay detrás de este hombre. Eso es determinante entenderlo. Detrás de los intereses de Ron Johnson hay intereses intervencionistas, hay intereses que buscan propagar la violencia política en México, hay intereses que buscan precisamente de una u otra forma intervenir en aspectos que considere que pueden dañar a las transnacionales de los Estados Unidos, y hay un interés muy claro, muy claro, muy patente de seguir instrumentalizando el principal negocio del gobierno estadounidense, que es el narcotráfico. Es un personaje, Ron Johnson, como le decía, muy diferente, muy diferente a Ken Salazar. No que uno sea mejor que el otro, simplemente tienen maneras distintas. Uno traía un sombrero, el otro traía una boina verde, ¿no? A final de cuentas. Es un hombre, insisto, ¿no? Que no se queda solamente en el ámbito de lo militar, que no se queda solamente en el ámbito del espionaje, sino que es un hombre que abiertamente ha apostado ya por un personaje como Eduardo Verástegui para la candidatura presidencial en el 2030. Es decir, ya se está entrometiendo directamente en la política mexicana, en quién debe de ser el próximo presidente de nuestro país, quién debe de ser el candidato, ¿no? Que aglutine a los mexicanos y mexicanas, evidenciando la ignorancia profunda al no notar o al no darse cuenta de qué es lo que piensan las grandes mayorías del señor Eduardo Verástegui, un hombre extremadamente limitado en sus capacidades políticas, pero que sin duda alguna sería un gran soldado para el gobierno norteamericano, al más puro estilo de Bukele, al más puro estilo de Noboa, al más puro estilo de Milei, que pues son verdaderos farsantes y son simples bufones de lo que la administración de Washington determina, ¿no? Entonces, vamos a ser muy claros, esta cena, y a lo que voy es eso, es una cena sumamente cuestionable, una cena sumamente polémica, en donde sí acudieron efectivamente otros personajes, como el caso de Carlos Slim. Hoy en la mañana le colocábamos ese audio en donde dice que Dios los bendiga a todos ustedes, gracias a México y a mi hermano que está aquí. Fue lo que dijo. No es un hombre que promueve abiertamente, insisto, la candidatura de Eduardo Verástegui, los intereses de Eduardo Verástegui, que representa la ultraderecha. Y no debe sorprendernos, Johnson es un fanático religioso, junto con muchos otros integrantes del trumpismo. Hay que ver a J.D. Vance, hay que ver al secretario de la Defensa, hay que ver a la secretaria de Salud, hay que ver, por supuesto, la secretaria de Educación, no de Salud, la secretaria de Educación, hay que ver a Kristi Noem, es decir, verdaderos fanáticos religiosos, ¿no? En toda la extensión de la palabra, lo que los convierte en personajes sumamente, pero sumamente riesgosos. Un fanático jamás tendrá la capacidad de entender, de discernir, de discutir. Toda la vida ser un personaje este, llevado por sus pasiones, llevado precisamente por sus creencias, las cuales no admiten ningún tipo de cuestionamiento. Y es que ese es el perfil del trumpismo en realidad. El trumpismo es una especie de religión, digámosle así, ¿no? Que ha sido señalada, que ha sido destacada, fundada, promovida por los intereses más rancios de la Unión Americana, y que una de sus características principales es la ignorancia como carta de presentación. No la tontería, no la estupidez, no la locura, no, la ignorancia. Y de esa ignorancia de la cual se sienten orgullosos, aparte de todo, para poderla promover y para poderla expandir a sus bases, las cuales pues están convencidos de que podrán volver a ser grandes. Cuando lo hemos dicho en otras ocasiones, Estados Unidos jamás ha sido un país grande, ha sido un país grandote, pero jamás ha sido un país grande. Entonces, aquí lo que me llama mucho la atención es que Verástegui no tiene ningún tipo de base social, Verástegui no tiene ningún tipo de respaldo popular.
respaldo, ni siquiera tiene un respaldo abierto de los ultraconservadores en México. Me refiero a ciertos personajes, otros sí. Y a eso es a lo que voy. ¿Sabe usted de qué grupo es Ron Johnson? Aunque digan que no, si se pone a apostar a ver así, pues de Ricardo Salinas Pliego. No olvide que Ricardo Salinas Pliego, a través de la red Atlas, ha jugado un papel importante en sus relaciones con Trump. Fueron los organizadores de una cena también allá con Trump. Y ahora, por supuesto, son gente cercana al embajador norteamericano y a este candidato, ¿no? De pacotilla, que lo que buscan, obviamente, pues es, ¿no? Seguir discutiendo, este, seguir discutiendo los intereses, trompistas. En realidad, Verástegui lo más que nos ha enseñado es una, pues sí, como bien lo definen los expertos, una especie de, ¿cómo lo definieron? Una especie de histeria mediática, ¿no? En realidad, por sus tweets, por sus comentarios, por sus acciones. A mí lo que me preocupa más es esa alianza que a todas luces está ahí. Me pongo mi casco aluminio, se lo digo, de Ricardo Salinas Pliego, de la red Atlas, a través precisamente en México, y el embajador norteamericano. Porque si hay alguien capaz de llevar a cabo una acción en contra de la democracia, en contra de este país, es Salinas Pliego, un hombre que se siente dueño de la verdad absoluta, un hombre que se siente con todo el derecho de actuar como le venga en gana con tal de defenderse, y un hombre que respalda, ¿no?, las posturas intervencionistas de Elon Musk en otros países con tal de mantener los negocios vivos. Entonces, esa alianza no la perdamos de vista jamás, porque van a comenzar con cuestiones muy claras. El pueblo mexicano sabe muy bien que su principal enemigo, su enemigo de siempre, su enemigo histórico es Estados Unidos. Fue este país el que nos arrebató, no nuestro territorio. Es este país el que nos ha impedido desarrollarnos, es este país el que nos ha saqueado en muchísimas ocasiones, ¿no? Y lo que no se dan cuenta el gobierno de Donald Trump es que con su discurso, con su petulancia, con su prepotencia, lo único que hace es fomentar una ideología antiestadounidense en México. No, Washington ha hecho todo lo posible por incrementar aún más este sentimiento antiestadounidense entre los mexicanos de a pie y a la vez incrementar con ello el respaldo a la figura de la doctora Claudia Sheinbaum. Las injurias, las calumnias, las amenazas contra México contribuyen de una forma muy particular, porque como dice el maestro Miguel Ángel Ferrer, es una especie de argamasa que solidifica, ¿no?, el viejo antiimperialismo mexicano, siempre presente, siempre a flor de piel de la llamada raza de bronce. Estamos en una esfera muy particular, sin duda alguna, muy, muy particular, en donde habrá que esperar cómo se va desarrollando todo esto, pero donde Estados Unidos ha tirado ya sus cartas y en donde vale la pena, por supuesto, siempre recordar nuestra historia, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Qué tanto estas presiones eran útiles, qué tanto son simples, eh, pues no sé, fuegos fatuos, palabrerías, huecas, ¿no? Estados Unidos se atrevería a entrar realmente a nuestro país, ¿no? Ya lo intentó una vez, ¿no? Fracasó. Van a de nuevo invadir Veracruz, ¿no? Van a revivir la infamia de 1847. ¿No? Eso es lo que querrá un nuevo Vietnam, un nuevo Afganistán, un nuevo Irak en sus kilométricas, fronteras, ¿no? El hombre que llega como embajador después de haberlo escuchado en las dos intervenciones que tuvo ante el Poder Legislativo de Estados Unidos y después de la reunión de ayer que se dio a conocer, me parece muy claro que es un hombre de mucha lengua y poco seso. Es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, veremos qué sucede, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Hay una frase del maestro Ferrer que es muy buena, que dice, a palabras de borracho, aconseja el refranero mexicano, oídos de cantinero. Y es obvio que el nuevo embajador gringo, Ronald Johnson, pues anda muy, pero muy pasado de copas. Y después de verlo, levantarle la mano a Verástegui, ¿qué más podemos decir? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer, pulgares arriba y ya lo sabe. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en su canal.